Hay personajes que trascienden el cine, personajes que dejan de pertenecer a una película para convertirse en símbolos. Cuando pensamos en el cine de monstruos japoneses, kaijus, el nombre que inevitablemente ocupa ese lugar es Godzilla. Desde 1954, el rey de los monstruos ha representado nuestros miedos más profundos. La guerra, la destrucción nuclear, la arrogancia humana frente a la naturaleza y las consecuencias de un progreso sin límites. Pero el universo que nació con Godzilla no estaría completo sin una figura que represente el otro lado de esa misma historia. Esa figura es Mothra. A primera vista podría parecer una elección extraña. No tiene la fuerza descomunal de Godzilla, ni la majestuosidad de King Ghidorah, ni el aspecto aterrador de tantos otros kaiju que han poblado las pantallas durante más de 7 décadas. Es una enorme polilla, una criatura de apariencia delicada, acompañada por 2 diminutas sacerdotisas que le cantan para invocarla. Sin embargo, detrás de esa imagen aparentemente sencilla, se esconde uno de los personajes más complejos, ricos y profundamente japoneses que ha producido el cine fantástico. Mothra no nació para destruir ciudades, no nació para sembrar el terror, tampoco nació como una simple rival de Godzilla. Desde su primera aparición, en 1961, fue concebida como una protectora, una deidad vinculada con la naturaleza, una madre dispuesta a sacrificarse por otros y una fuerza espiritual cuya misión consiste en restaurar el equilibrio cuando la codicia humana rompe la armonía del mundo. Por eso Mothra ocupa un lugar único dentro de la historia del cine kaiju. Antes de ella, los monstruos de Toho eran principalmente amenazas, criaturas prehistóricas, animales mutados o fuerzas incontrolables que debían ser derrotadas. Después de Mothra, los monstruos comenzaron a tener personalidad, motivaciones, emociones y valores. Dejaron de ser simples obstáculos para convertirse en auténticos personajes. En muchos sentidos, Mothra fue el kaiju que le dio alma al género. A lo largo de más de 6 décadas la hemos visto enfrentarse a Godzilla, mediar entre monstruos, salvar a la humanidad, sacrificarse por sus hijos, renacer una y otra vez y convertirse en el corazón moral del universo creado por Toho. Cada nueva generación ha reinterpretado su mito, pero todas han conservado la misma esencia. Mothra nunca lucha por orgullo, por conquista o por venganza. Lucha porque alguien necesita ser protegido. En este episodio recorreremos toda esa historia. Volveremos a la extraordinaria película de 1961 para descubrir cómo fue concebida, quiénes la hicieron posible y qué la distingue del resto del cine de monstruos de su época. Exploraremos sus raíces literarias y políticas, su profunda carga religiosa inspirada en el sintoísmo y el budismo, la importancia de las shōbijin, el significado de Infant Island y la manera en que una aparente película familiar escondía una poderosa reflexión sobre el colonialismo, la guerra y la relación entre el ser humano y la naturaleza. También seguiremos el vuelo de Mothra a través de las distintas eras del universo Godzilla. Desde su primer enfrentamiento con el rey de los monstruos en 1964, pasando por su transformación en guía y mediadora entre los kaiju, hasta sus múltiples renacimientos en la era Heisei, Millennium y el Monsterverse contemporáneo. Descubriremos por qué su sacrificio se ha convertido en uno de los momentos más conmovedores de la franquicia y cómo su figura terminó adquiriendo un carácter casi religioso para millones de espectadores alrededor del mundo. Porque mientras Godzilla nació como el recordatorio de que la humanidad puede provocar su propia destrucción, Mothra nació para recordarnos algo igualmente importante, que la naturaleza también puede ofrecer protección, renovación y esperanza, que incluso después del desastre siempre existe la posibilidad de renacer. Y quizá por eso, más de 65 años después de su primera aparición, la reina de los monstruos sigue desplegando sus alas sobre el cine japonés como uno de sus símbolos más bellos, más humanos y más profundamente universales. Sean bienvenidos a este viaje por la historia, la mitología y el legado de Mothra. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon y vieron, les recuerdo que pueden ver este podcast a través de Spotify, pues vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es Godzilla, pero pues a partir de
de uno de sus personajes más emblemáticos de toda la saga, de toda la mitología de Godzilla, que es Mothra, la reina de los monstruos. Y es que, como ya lo mencioné en esta presentación que hicimos de este episodio, la Toho designó que este 2026, saludos a la gente que nos escucha y ve en el futuro, lo designó como el año de Mothra. Y pues bueno, pues vamos a hablar precisamente de Mothra porque hace 65 años se estrenó la película Mothra, dirigida por Ishiro Honda. Y tengo nada más y nada menos que a un gran especialista del tema, Jorge Grajales. Él es investigador cinematográfico especializado en cine de género y cultura popular y es mi invitado para hablar de Mothra. Querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Pues el gusto es mío de poder estar aquí en tu espacio para hablar acerca de, como bien lo has dicho, la reina de los monstruos, Mothra. Ahí está en video la polilla gigante, la gran Mothra. Y es que Godzilla nace del miedo, Jorge, pero Mothra nace de la esperanza. ¿Por dónde le entramos a hablar de Mothra? Quizá un poquito de la mitología, de dónde viene, qué es lo que significa, y ya entrarle a la película del 61. Fíjate que me parece bien interesante lo que todo este cine de kaijus empieza a manifestar desde la aparición de Godzilla a mediados de la década de los 50 en Japón, y es que en contraparte a estos otros monstruos, estas otras bestias que habían estado surgiendo en el cine japonés a raíz de la irrupción de Godzilla en 1954, Mothra se va a distinguir por ser un kaiju que no es creado de cierta manera por el hombre, ya sea por esta intervención en donde el armamento nuclear o algunas otras situaciones causadas por el ser humano son los que dan origen a estas bestias, a estos kaijus. Mothra, por el contrario, cuando hace su irrupción en el cine, se muestra que es un personaje de la propia naturaleza. Es decir, aquí no interviene el hombre, no es vista de hecho como un monstruo, sino es todo lo contrario, es esta contraparte de Godzilla. Mientras Godzilla es esta representación de del armamento nuclear, atómico, de lo que le sucede a Japón en Hiroshima y Nagasaki, y que es este kaiju completamente destructivo. Mothra, y también quisiera añadir que pues representa también como este elemento muy de una fuerza bruta, muy relacionado con lo masculino. Mothra es una representación de todo aquello que nosotros asociamos con lo femenino, la belleza, la compasión, y que además es un personaje que empieza a ser relacionado con cuestiones de la religiosidad, de lo moral, de un código ético que la otra mayoría de los kaijus pues no muestra. Es así que pues Mothra, aparte, es reverenciada por estos isleños, es una diosa en toda esta extensión de la palabra. Es una polilla que desafía también nuestras concepciones de lo que es justamente todo este tipo de criaturas. Una polilla que lo asociamos con algo diminuto y que pues muchas veces puede ser una molestia o para muchos hasta alguna plaga. En la película es completamente lo contrario, es una
polilla de tamaño descomunal, de colores absolutamente bellos, y que por contraparte, sus sacerdotisas, las chobijin, como son llamadas en Japón, estas haditas, pues tampoco se adaptan o se ajustan a lo que nosotros tenemos como por seres humanos, ¿no? También vienen a representar esa otredad, son pequeñas, eh, no visten de esta usanza tradicional ni japonesa, ni se adhieren a lo que es la civilización, pero también son gemelas, algo que en Japón tampoco es muy común tener a este eh, tipo, pues, de representaciones. Y no solamente eso, sino que pues también son mujeres, ¿no? Entonces, este contraste entre estas habitas, que aparte, bueno, pues son en estas primeras películas de la era Heisei encarnadas por el dueto femenino de Peanuts, pues son esta representación aún todavía mucho más redonda de lo que significa la feminidad, ¿no? Y estas sacerdotisas que son las que llaman a la diosa de, primero, de estos isleños, porque en la primera película de Mothra es la protectora de esa isla. En su segunda aparición en Mothra contra Godzilla, lo que vemos es que ahora Mothra se vuelve una protectora de el Japón también, y ya para su tercera incursión cinematográfica eh, de esta primera era de Godzilla y de todos estos kaijus, de la era Showa, creo que dije Heisei, no, es la era Showa. Bueno, pues en este tercer filme donde aparece, que es el de Ghidra, el monstruo de tres cabezas, como se llamó aquí en México, o Ghidorah, bueno, ahí pues ya también vemos que se convierte en una protectora de la tierra, no solamente de el Japón. Y es un contraste muy marcado con todos los demás kaijus, con todos los demás, con todas las demás bestias gigantes que empieza a producir la Toho. Y de manera bastante curiosa, mucho del rol y del papel que funge Mothra dentro de toda esta saga de películas de la Toho, no importando que empiecen en la era Showa, nos vamos ya después a la era Heisei o la era Millennium, lo que viene a representar Mothra después va a ser asimilado por su rival de la Daiei, es Gamera, y ya en las películas de Gamera, así de la era Heisei, ya de la década de los 90, vemos que Gamera va a representar un papel muy similar al que tiene Mothra en Toho, este protector de la tierra, el guardián del universo, donde vamos a encontrar muchas de las cualidades que la Toho le va a dar a Mothra en Gamera, con que supieron entender justamente qué es lo que diferenciaba a Mothra de Godzilla, y hacen una simbiosis de ambos personajes, su rival. Entonces, me parece que el personaje de Mothra, y ahora pues también como lo ha asimilado estas versiones norteamericanas de la productora Legendary, cómo incluso ha incidido dentro del fandom, sobre todo el fandom nuevo de Godzilla, que incluso empiezan a hacer estos llamados chipeos entre Godzilla y Mothra, en fin, ¿no? Justamente como todo lo que representa, ¿no? Toda esta energía femenina, lo positivo, esta cualidad de, de diosa, ante pues este aspecto bastante bruto, bastante masculino, bastante rudo de lo que significa Godzilla. Me parece que esa
interacción entre esos dos kaijus, pues es justamente lo que ha despertado ese chipeo, pero también es lo que diferencia a este kaiju de todos los demás del establo del Atojo. Y me parece, pues, muy interesante cómo también cada una de estas películas, pues, viene a reflejar varios momentos de ansiedad por los cuales está atravesando la sociedad japonesa en ese instante, ¿no? Que es lo que, pues, siempre todas estas películas de no solamente de kaiju, sino las películas de género fantástico siempre representan, ¿no? Todas estas ansiedades que se está viviendo dentro de una sociedad en un momento dado, en un momento muy, muy específico, y cómo, pues, podemos tomarlas como estas cápsulas del tiempo con los años que han pasado y darles estos significados que quizá no sean muy evidentes en el momento en el que estas películas se estrenaron, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de Mothra para el cine fantástico japonés y específicamente pues para todo el establo de la Toho. Sí, el establo de Kaijus, que debería ser un establo gigantesco. Aterrizando varios de los elementos que presenta Jorge. A ver, Godzilla, como ya sabemos, empieza en 1954. Sí, a raíz de todas los traumas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, como ya marcó Jorge, específicamente las dos bombas atómicas, ¿no? La de Hiroshima y la de Nagasaki en 1954. Después de eso, pues por el éxito de la película sale Godzilla Rides Again, en donde aparece Anguirus, el primer kaiju que se enfrenta a Godzilla, una película que, bueno, a mí me parece entretenida, pero bueno, no hay mayor profundidad en Godzilla Rides Again. En 1956 sale Rodan, en 1958 sale Varan, y para 1961 es, como bien dice Jorge, cuando cambian muchas de las cosas en el universo de los kaijus, en la mitología de Godzilla, como ya también lo destacó, el Godzilla actual le debe muchísimo a ese Mothra. ¿Y cómo es que nace Mothra? Nace en una novela, Jorge, ¿no? Que es The Luminous Fairies and Mothra. Los autores son Shinichiro Nakamura. En realidad es a él al que se le comisiona la novela, pero bueno, él no está acostumbrado a escribir ciencia ficción, entonces suma a Takehiko Fukunaga y a Yoshi Hota. Y bueno, fue un encargo de la Toho, y esa es la que da origen precisamente a la película de Mothra de 1961. Pero también, como marcó Jorge, pues nos habla Mothra de 1961 de lo que iba sucediendo en el Japón de aquellos años. Godzilla nace del trauma de la Segunda Guerra Mundial, pero pues también las dos bombas atómicas fueron el inicio, pues sí, de alguna manera de lo que vendría, que era la Guerra Fría. Y en Japón se estaban viviendo cambios bastante interesantes. Japón vivía en 1960 lo que era la mayor protesta social de la posguerra. Miles de estudiantes rodearon al parlamento japonés y estaban protestando contra la renovación del Tratado de Seguridad Japón-Estados Unidos, el famoso AMPO. Y bueno, pues este fue una serie de protestas que termina plasmándose en la película. La novela tiene algunos elementos que son distintos a la película. Uno de ellos quizá la parte más política que se suaviza en Mothra de 1961. Pero sí, finalmente es un reflejo de lo que va a presentarse. Y Mothra pues es un elemento de esperanza, Jorge. Es un elemento que se ha convertido, pues sí, o sea, ya tan solo por los elementos femeninos que marcabas en esta madre, pero en esta madre protectora, ¿no? Compasión, lo que mencionabas, todos estos elementos que asociamos a lo femenino, y además también como destacas, pues no es una creación humana, también se nos presenta como una deidad. O sea, Mothra termina cambiando para siempre la mitología del universo de Godzilla. Sí, y aparte me parece interesante destacar pues estas otras lecturas que podemos concluir de la versión cinematográfica en donde hay un marcado señalamiento a pues todos estos peligros de
el capitalismo, ahora capitalismo rampante que vivimos en este siglo XXI, que es pues justamente el que empieza a orquestar pues todas estas tragedias que suceden en la versión cinematográfica de Motra. Y es que, bueno, tenemos aparte de este país imaginario, Sí. que es pues como una amalgama de Rusia y de Estados Unidos, de hecho, desde el mismo nombre, tal como lo pronuncian los japoneses, que es como Rusia y América, es una amalgama ya desde el Rosílica nombre, le llaman. Rusílica, bueno, Rusílica, pues, insisto, así como es unión de Rusia y América, tal como, insisto, pues lo pronunciarían los japoneses. Y pues son ellos los que causan pues todo el conflicto dentro de la película de Motre, que pues justamente hace también eco de lo que se vive y lo que temen los japoneses en esa década de los 60, ¿no? Ya cuando estos conflictos bastante marcados entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, pues pueden afectar a el Japón. Y es pues un país imaginario de donde surge este villano que es el que pues quiere secuestrar a esto, bueno, no quiere, las secuestra a estas hadas, a estas Chobillín, que son las que fungen como sacerdotisas para el llamado de Motra. Y aparte, hay también este señalamiento de todavía estas pruebas atómicas que se seguían haciendo en diversos, por parte de diversos países en estas islas, y es esta referencia nuevamente a al atolón Bikini y sus pruebas atómicas que tenían bastante preocupados a los japoneses. Y pues así es como justamente inicia la película, ¿no? También como esta especie de tifón que se lleva a este barco, este navío que pues ya también deja ver todos estos rastros de radioactividad y que dentro de la isla, la isla Infante, si mal no recuerdo, Infant Ujú. Island, como le titulan en inglés, que aquí pues, la podríamos llamar como la isla Infantino, para Sí. estar como muy a tono con la FIFA de hoy día. Bueno, pues esta isla es también pues sometida a este tipo de pruebas nucleares. Sin embargo, pues los habitantes no muestran rastros de esta radioactividad, ¿no? Y a partir de ahí es que empieza a iniciar toda esta trama en, pues, donde uno de estos habitantes de este país imaginario, pues trae justamente toda esta ambición para llevarse a estas criaturas, que para él no son más que una curiosidad que puede ser explotada, muy reminiscente, pues también de lo que habíamos visto en el King Kong de 1933, en donde pues también planean llevarse a King Kong de la Isla Calavera para explotación y entretenimiento de las masas y pues tener una ganancia a partir de ello. Entonces, se quiere hacer lo mismo con ellas y pues todo lo que desata es la búsqueda de Motra, de la larva, por estas sacerdotisas, irrumpiendo justamente aparte, pues en toda esta ecología que ya se había formado dentro de esta isla, dentro de todo este sistema en el que pues toda esta civilización viene a irrumpir y viene a dislocar y justamente cuando Motre en su forma de larva va
en busca de estas sacerdotisas, pues empieza a realizar todo este tipo de daños a la civilización, que pues no es algo que lo haga con intención, sino que simplemente pues va buscando algo que les pertenece. Y en ese sentido también podemos asimilar como esta metáfora que nos propone Ishiro Honda de lo que representa Mothra, pues es bastante diferente a lo que representa Godzilla. Mothra, justamente en esta forma de larva, cuando empieza a ir tras de sus sacerdotisas, es esta fuerza de la naturaleza que no se puede detener y que pues, resulta completamente destructiva, como un tifón. Vemos cómo destruye también Mothra, pues una presa, como con sus alas, pues también tiene todo este poder destructivo, algo que ya los japoneses denominaban kamikaze. Y aquí hay que hacer también este pronto señalamiento, porque cuando hablamos de kamikazes, inmediatamente pues nos viene a la mente todos estos pilotos suicidas de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad esta palabra tiene un origen mucho más antiguo y que tiene que ver justamente con este tipo de fuerza destructora de los tifones que de cierta manera pues termina siendo una especie de benefactor para el pueblo japonés y se le recuerda mucho, por ejemplo, cuando pues dos grandes tifones provocaron que no llegaran los invasores mongoles, todas estas fuerzas de Kublai Khan, a invadir Japón, ¿no? Entonces, Mothra viene a representar justamente ese tipo de fuerza imparable de la naturaleza, pero que, pues, de cierta manera es protectora para su entorno. En ese caso, pues, para la isla Infante o Infantina, y que vamos a encontrar cómo este tema se va a expandir en las secuelas subsiguientes, en Godzilla contra Mothra y en la de Ghidra, el monstruo de las tres cabezas, Ghidorah, en donde pues vamos a ver cómo este tipo de fuerza destructora pues termina siendo de cierta manera pues protectora, insisto, primero fue de su isla de origen, después de Japón, aunque lo hace también pues como muy a regañadientes, porque en la secuela, pues uno de los huevos de Mothra, también por otro tifón, es llevado hacia el Japón, donde lo tratan también de explotar y de comprar como un recurso de entretenimiento, y pues lo que tienen que hacer es pues recuperarlo, ¿no? Y aparece justamente ahí Godzilla, reaparece dentro de un cinturón industrial que pues representa también todo este avance que está teniendo el Japón en la década de los 60 de manera bastante vertiginosa, y que el futuro justamente está puesto en toda esta tecnología, en toda esta industrialización, y pues no resulta tan ajeno el entenderlo que pues debajo de toda esta industrialización pues surge ahí Godzilla, también arrastrado por ese tifón dentro de lodo, empiece pues toda su furia destructiva, y pues Mothra tiene que venir ahí a rescatar justamente al Japón. Y en la de Ghidorah pues son unos venusinos, una princesa venusina que intenta advertir al mundo que, bueno, pues estos kaijus se van a salir de control, que reaparece Rodan, que originalmente se llamaba Radón
en Japón. Aparece también nuevamente Godzilla y uno nuevo que viene del espacio, ¿no? El ya mencionado Ghidorah, y la única esperanza, pues, reside nuevamente en Mothra, ¿no? Que tiene que, pues, proteger ahora ya no solamente a Japón, a su isla, sino pues a toda la humanidad, a todo el mundo, y que pues nuevamente lo hace eh, de una manera en la que, pues, más que proteger a estos seres humanos que han mostrado toda esta mezquindad, pues lo hace porque también son parte de este ecosistema de la Tierra, ¿no? Por eso digo como que a regañadientes, pero al final de cuentas protege a tanto a buenos como a malos, y es algo que le dicen en uno de los diálogos en la secuela de Mothra contra Godzilla, estos reporteros que van a la isla a tratar de convencer a estas sacerdotisas, a las haditas, de que pues les ayude a combatir a Godzilla, cuando todo lo que ha hecho la humanidad es atacar a esta isla, ¿no? Y a Mothra la han tratado de explotar comercialmente. Su isla ha sido pues devastada, primero por estas bombas, estas pruebas atómicas que se hacen ahí, y posteriormente pues la deforestación de su propio hábitat. Y aún así, pues termina protegiendo también el Japón, y ahí el tema es como esta hermandad, ¿no? La hermandad entre la humanidad, que pues es el tema que se desarrolla en la secuela y que va a ser pues también ya como una constante de el personaje a partir de ahí. Y me parece bien interesante cómo en esas tres películas se va a desarrollar pues toda esta cualidad del personaje, que pues posteriormente será retomada en la década de los 90, en esa era Heisei, con una nueva visión que también va a reflejar lo que se vive en aquellas épocas y en la era Millennium, y ahora pues en esta nueva era de Legendary. Entonces, pues sí me parece bien interesante pues toda esta génesis de todo lo que se apunta en la película original, estos pues peligros del capitalismo, de la avaricia, de seguir explotando tanto a el planeta como el socavar a el mismo hábitat, y que dentro de la manera en cómo es reflejado en Mothra, pues se muestra este Kaiju de manera mucho más benevolente de lo que es el Godzilla. Sí, bueno, pues ya no solamente repasamos la primera película, sino que Jorge nos hizo el favor de repasar varias de las distintas películas en las que aparece Mothra. Antes de hacer el corte, para seguir hablando de Mothra, yo quisiera sumar algunos elementos. La novela, que como ya comentamos es la que origina precisamente la historia de Mothra, tiene algunos elementos que son distintos. En la novela, la larva construye su capullo sobre la Dieta Nacional, un edificio de la Dieta Nacional, que es justamente donde se llevaron a cabo las protestas de la AMPO en 1960. Esto después lo retomará la película de la era Heisei de 1992, en la de la era Showa, que además la era Showa pues es de de mis favoritas, porque además de las más prolíficas, creo que también es una de las que tomó muchos elementos muy importantes que, bueno, terminarían siendo fundamentales para la mitología del universo de Godzilla. También Honda, Ishiro Honda, el realizador, pues avisa junto con Toho el discurso político de la novela para evitar problemas diplomáticos, ¿no? O sea, ya las cosas estaban bastante duras por aquel momento, pero la crítica permanece. O sea, eso sí es algo que permanece, y como ya también Jorge destacó, es algo que terminará desarrollándose más en los siguientes años. La primera película la dirige Ishiro Honda, el productor sigue siendo Tomoyuki Tanaka, quien pide la novela. En los efectos especiales está Eiji Tsuburaya, en la fotografía Hajime Koizumi,
Ya hablaremos de la música, porque ahí sí nos repite el gran Akira Ifukube, quien sí estará en siguientes películas. Y, por ejemplo, entre el elenco está también Takashi Shimura, quien en la película de 54 la hace de un paleontólogo, bastante apesumbrado porque quieren destruir a Godzilla, y aquí la hace de editor de un periódico. Pues quiero aterrizar en algunos elementos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a hablar con el gran Jorge Grajales sobre Motra. Esto es Pantalla y Memoria. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, no te pierdas cada lunes un nuevo episodio de Código Vino, un podcast de Frecuencia Cero, con Edgardo Schiller y Edgar Luna, disponible en todas las plataformas de streaming. Y después de esta breve pausa, seguimos con Jorge Grajales platicando de Motra. Jorge, pues Motra del 60, como ya lo marcaste con todas las distintas apariciones de la reina de los monstruos, pues deja elementos muy fundamentales. A ver, primero nos regala también este universo de fantasía, ¿no? Que es distinto, o sea, si bien tenemos la presencia de los kaijus como elementos fantásticos, por así decirlo, la isla, las sacerdotisas o hadas, ¿no? Todos estos elementos ya forman parte de algo que sobre todo en la era, bueno, sí, en las siguientes además, pero fundamentalmente en la Showa, terminan siendo muy importantes, ¿no? Que es este elemento de fantasía que nos amplía el universo de Godzilla, ¿no? Y también algunos la llaman, pues no sé, creo que esto podríamos debatirlo, la más japonesa hasta ese momento de las películas de Godzilla, o bueno, del universo de los kaijus creado por la Toho, por todos los elementos también espirituales, religiosos, también este elemento de separarse de lo que estaba sucediendo en la Guerra Fría, ¿no? Precisamente por eso este país, Rusilica, que además la película del 60 termina en New Cork City, ¿no? En una imaginaria New York City, pero bueno, todos estos elementos también van siendo importantes, y es una película que termina influenciando a todo lo que vendría después. De verdad no se puede, y bueno, como ya lo marcaste desde el inicio, el propio Godzilla, en lo que terminaría transformándose también como una especie de protector o de presencia que está ahí de la naturaleza, pues se lo debe a Mothra. Sin duda, y es que también aquí el universo que empieza a crearse alrededor de todos estos kaijus, de decir, habitan justamente esta misma línea de tiempo, justo empieza a partir de este éxito que tiene King Kong contra Godzilla, y en donde pues decide entonces Toho enfrentar a Godzilla con otro de estos kaijus que había tenido el gran éxito que fue Mothra, y a partir de ahí es cuando se empieza ya a entretejer todo este universo, ¿no? Y pues todas estas apariciones de unos kaijus en las otras películas de kaijus, y ahí empieza pues toda esa línea. Y además, perdón, en producción, perdón Jorge, también la Columbia Pictures, a partir justamente de esta internacionalización de Godzilla que se da justamente con King Kong contra Godzilla, también Mothra es una película que ya apela a un público más internacional, ¿no? Con esta, pues no sé si es exactamente una coproducción con la Columbia Pictures, pero también con estos actores de otras partes del mundo que se integran a la misma. Sí, aunque de hecho, pues
tampoco es este objetivo primordial Ujú. del Toho, eh, tener esa internacionalización. Hay que recordar también, pues, cómo podemos decir que estas compañías norteamericanas pues masacraron a los originales japoneses y los La presentaron horrible del así en Estados 56, Unidos. ¿no? Pues desde el propio Godzilla, ¿no? Del insertar a Raymond Burr dentro de la narrativa, verlo obviamente desde los ojos de un periodista norteamericano, cómo se va desarrollando toda la historia. Y aparte, pues, de Occidente, la gran mayoría de países de Occidente, pues esta es la versión que se conoció de Godzilla y de las otras películas. La gran mayoría de estas películas de Godzilla que nosotros conocimos aquí en México, pues venían de Estados Unidos. Son estas versiones, pues ya tijereteadas, editadas para un público norteamericano, dobladas al inglés, en donde eh, la secuela, por ejemplo, que ni siquiera se llamó Godzilla en Estados Unidos, porque pensaron que iba a confundir al público. Si ya lo mataron en la primera, pues como que otra vez otro Godzilla y de dónde. Entonces por eso le pusieron Gigantis, el Sí, sí, sí. monstruo de fuego, ¿no? Y la idea pues era poner a dos monstruos, enfrentándose entre sí, pero que no tuviera relación con Godzilla para no conflictuar en ese entonces, pues al público espectador que pensaron que pues no tendría eh, la capacidad de entender de que pues había otro Godzilla, ¿no? Y pues lo mismo sucede ahí con Mothra, con Rodan, bueno, el propio cambio de nombres de Radón a Rodan, pues ahí se ve toda esta interferencia también de las distribuidoras para hacerlos más accesibles al público norteamericano y por ende, pues a otros públicos de espectadores en Occidente. Y sobre todo aquí en Latinoamérica, insisto, pues es que donde nos llegó todo ese tipo de películas. Y es algo también bastante curioso porque la secuela en Estados Unidos se llamó Godzilla versus The Thing. Ellos Ujú. no querían así, la distribuidora como que revelar que era contra Mothra y que era pues ahí un monstruo sorpresa, en fin, de crear otro tipo de expectativas. Curiosamente, la película cuando llega aquí a México, sí le pusieron Godzilla contra Mothra. Y eso que venía de la misma distribuidora, si mal no recuerdo, creo que fue la Warner, quienes hicieron toda estrategia y la distribuyeron. Y aquí en México que, pues, vaya, también llegó Mothra y muchas de estas películas de Kaijus, pues tuvieron también su éxito relativo. Aquí sí entendieron que el público pues, sí podía distinguirlo, ¿no? Pues Mothra ya se presentó en una película anterior, pues ahora es Godzilla contra Mothra, ¿no? Entre toda esta invasión de monstruos gigantes japoneses que se dejaban ver. Entonces eso me parece también como muy digno de mencionar, como aquí sí se respetó el título original, mientras que pues en Estados Unidos decidieron dejarle ese título de Godzilla versus The Thing. Y entonces, pues esta estrategia para hacerlos más vendibles en el mercado occidental no es algo tampoco que le haya gustado mucho a Toho. Y obviamente luego, pues el tener algunos actores norteamericanos por ahí en varias de estas películas, pues aseguraba también que se podían vender por allá, pero no necesariamente que se les iba a respetar, ¿no? Ya desde el propio King Kong contra Godzilla, pues venía también como todo esto y esta leyenda, ¿no? De que se hizo el final para Japón y que se hizo el final para Estados Unidos. Lo cierto es que sí hay cambios en la edición cuando ahora ya uno puede comparar estas dos versiones, la versión japonesa y la versión norteamericana. No se altera el final, pero sí mucho del desarrollo y mucho del ritmo y vemos justamente, bueno, pues esta mentalidad norteamericana al vender este tipo de películas para, para su público y que contrasta de manera radical en la manera en la que en Japón lo empiezan a hacer. Por eso, Mothra tiene mucho más resonancia
dentro de la sociedad japonesa que pues dentro de un público occidental, que si bien pudiera entender lo que se propuso Honda y compañía al hacerla, es algo que me parece resonó demasiado entre los japoneses. De la misma manera que Hayao Miyazaki lo hace con sus películas, ¿no? Que recurre también como a este animismo, a el folclore japonés, a defender justamente la naturaleza entre los embates de la tecnología, como en La princesa Mononoke. Me parece que tocan temas muy similares con pues sus respectivos acercamientos a todo ello, pero es también algo que viene dentro de una idiosincrasia completamente japonesa. Si bien Motra puede eh, ponerse dentro de este universo de los kaijus, como que rescata algo de un folclore japonés o de un folclore obviamente aquí inventado, es decir, de pues una diosa de la naturaleza. Lo que sí apela es justamente como toda esta sensibilidad japonesa que tienen para con el respeto hacia la naturaleza, esta idea del animismo, etcétera, y pues es trasladado, es llevado a este universo kaiju que se estaba desarrollando, y eso me parece pues bastante acertado, y es algo que pues con los occidentales que no pues logra comunicar lo mismo porque pues son dos sociedades completamente diferentes. Ya visto pues también de esa manera, vemos justamente que a pesar de que sí, la novela de Motra, que también pues recientemente se tradujo al inglés, al igual que la de Godzilla, bueno, pues la película sí tiene pues todas estas visiones críticas hacia los Estados Unidos, hacia, bueno, pues toda esta Guerra Fría, y está pues imbricado en la película de manera pues muy sutil de parte de Ishiro Honda. Si lo comparamos, por ejemplo, con este pues como esta reelaboración, medio remake ya de la era Heisei, de Godzilla contra Mothra, sí lo vemos más completamente puesto, como dirían en inglés, in your face, ¿no? Te lo muestran. Estamos hablando aquí de ecologismo, ya del desastre ecológico, del cambio climático y lo que significa Mothra, y después pues también esta como antítesis que le inventan, que es Batra, que es como una especie de Mothra malo, aunque no necesariamente, porque ahí más también cercano a Godzilla, ¿no? A lo que después vendría siendo Godzilla también, ¿no? un poco, porque lo que pasa es que también Batra es como una versión de Mothra que intenta también proteger a la Tierra, pero deshaciéndose de la humanidad. Dices, ellos son sí. los que justamente están arruinando todo. Y Mothra, pues, intenta, como esta diosa benevolente, protegerlos a pesar como de todos estos errores y de todos estos daños que le hacen a la Tierra misma. Y ya en esta era Heisei, pues cambia también como toda esa mitología, porque ahora ella proviene del espacio, no se crea en la Tierra. Y esto le da todavía unos aires pues mucho más divinos al personaje de Mothra y de Batra. Y pues ahí ya las haditas, las Chobijin ahora son llamadas cosmos, ¿no? Que también pues le dan más como todo este aire, toda esta importancia de lo divino y ahí lo cosmológico, pues, y pues se adapta también a los tiempos que se están viviendo ya en la década de los 90. Se ve justamente también cómo este cambio climático es abordado, pero bueno, ahí sí lo dicen, es justamente como todo el tema de esa película se origina a partir de ahí, mientras que acá, bueno, pues sí es más sutil, ¿no? Y aparte, bueno, pues este país que es amalgama de Rusia y de Estados Unidos, que es el que provoca pues justamente toda esta amenaza
a lo que es pues lo divino, la cuestión de lo animista que tiene esta isla, Infant Island, y me parece pues todo este contraste que se hace en la narrativa original, pues muy preciso de lo que se está viviendo ahí en la década de los 60, ¿no? Incluso pues el trato hacia las mujeres, Ujú. la situación política, pues todos estos remanentes de la experimentación de las armas atómicas y nucleares, y que una vez que se hace este tratado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues de dejar ya de hacer este tipo de pruebas, las películas también lo reflejan. Es justamente en la tercera aparición de Mothra en Ghidra o Ghidorah, en donde, pues como ya no hay esta amenaza de parte de Estados Unidos y de Rusia, pues ya las siguientes películas se van como por otros lados, ¿no? Y es ahí en donde se decide, pues también que Godzilla va a tener pues otro tipo de relevancia, porque una vez que ya no hay este tipo de pruebas atómicas, que se suspenden, pues Godzilla de cierta manera deja tener esa relevancia o ya no representa esa ansiedad que todavía estaba presente en esas películas. Y es ahí donde Mothra pues, le pasa también como la estafeta a Godzilla como el defensor de la Tierra, ¿no? Ahí ella une a Rodan y a Godzilla para que se unan en contra de Ghidorah, que es pues esta amenaza externa y que algunos incluso leen que puede ser China, ¿no? Esta representación también, aunque el mismo Ishiro Honda se lo preguntaron décadas después y él dijo, no, pues cuando se escribió no se tenía nada de esto como un comentario político, ni mucho menos. Sin embargo, lo que tienen muchas de estas películas, aunque se hagan sin ninguna eh, intención de comentarios políticos, sí terminan siéndolo, se reflejan invariablemente, ¿no? Por más que los escritores lo hagan de manera escapista, sí podemos encontrar en cualquier tipo de película, hasta la más mercachifle, vamos a encontrar justamente algún reflejo de lo que se estaba viviendo en la sociedad. Y es lo que ocurre ahí en esa película en donde vamos a ver que pues Godzilla, Rodan, pues se unen con Mothra en contra de Ghidorah y Ghidorah pues es este dragón que también pues China está siempre representado, simbolizado por el dragón, y que justamente, si mal no recuerdo, un año antes, pues China había también hecho unas pruebas también atómicas, ¿no? Y era como este miedo de los japoneses de, bueno, pues ya no tenemos a Rusia, ya no tenemos bueno, la Unión Soviética, los norteamericanos haciendo esto, pero acá en China, pues lo seguían viendo como esta amenaza que viene también a terminarlos. Entonces es como esto de, bueno, pues ya se unió, ya hay esta fraternidad o esta unión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Contra quién van? Pues contra China. Y eso es pues Mothra, y eso es Godzilla, y eso es Rodan, y eso es Ghidorah. Por más que incluso uno vea la película, y ahí es también este punto de inflexión en donde las sagas que le van a seguir pues se vuelven cada vez más camp, cada vez más infantiles. De hecho, la manera en la que Mothra pues trata de convencer a Godzilla y a Rodan de que se unan, pues también resulta ahí como bastante cómica, ¿no? Pues ahí ella les empieza a hablar y pues Godzilla y Rodan no cooperan, y era como que, no, pues cama, ¿no? Y hasta que pues, igual hasta lo rocía ahí Sí, de de la su seda seda, o del. de Ajá, su hilo de sí. seda, y pues hasta ahí Godzilla se ríe de lo que le hacen a Rodan, y después Rodan se ríe de lo que hace a Godzilla, en fin, ¿no? Y hasta que deciden, bueno, sí, vamos a ayudarla. Y esos unos momentos ahí como bastante de humor involuntario, muy chusco, que es lo que va a determinar ya todo el tono de las subsiguientes películas de la era Showa, de la Toho, y que pues ya los iban a retirar justamente en Destruyan a todos los monstruos. Iba a ser la última película de la Toho, en donde
aparece también una Mothra que no reconocemos porque es una película que sucede en el futuro. Sucede en 1999, en donde ya la humanidad puede ir al espacio, a Venus, y hay ahí como una especie de Naciones Unidas, que se encarga de todos estos kaijus y los tiene ahí encerrados en esta isla de los monstruos y con unos dispositivos y que no se explica bien a bien, por lo menos no recuerdo, que no pueden salir de ahí, ¿no? Intentan salir y como que no pueden y se regresan, ¿no? Y vemos ahí un intento tanto de Godzilla como de Mothra, pero Mothra pues ya no es este espíritu de la tierra, nunca vemos ahí a las chovillinas, las haditas, sino que aparece por ahí incluso esta amenaza extraterrestre nuevamente que hace que ataquen a estos monstruos, todos estos kaijus a distintos países, pues también ahí ya vemos a la misma Mothra en contra de su propia naturaleza, atacando, ¿no? Y pues decididamente era el final de toda esta saga, ya no tenían como para dónde explorar más y pues por lo menos fue el fin de las apariciones de Mothra en la era Showa. Godzilla va a regresar impulsado por su rival, por Gamera, que después de 2 películas pues más o menos serias, o bueno, intentaron ser serias, terminó siendo pues como más camp también, más infantil, y vieron el éxito y tan así que bueno, pues Gamera se volvió sinónimo de el héroe de los niños, ¿no? Entonces, pues en Toho dijeron, pues nosotros también podemos hacer eso con Godzilla, ¿no? Entonces lo retiraron de este exilio o fin en el que ya tenían ahí a todos sus kaijus en el asilo y dijeron, no, pues que regrese. Y pues son ya películas más bien, vistas por los fans como un poco lamentables, en donde ya hace mucha payasada, Godzilla de estas patadas ahí, donde se impulsa con la cola, Vuela donde con su aliento ahí, atómico. ajá, ahí contra el monstruo del smog, contra Ghidorah, en fin, ¿no? Entonces, ya ahí decidieron pues bueno, hasta que pues la situación también geopolítica en el mundo, nuevamente estas tensiones de la Guerra Fría en el gobierno reaganista, pues hacen que sea muy ad hoc el regreso de Godzilla, ¿no? En 1984, que si bien era pues para celebrar su 30 aniversario, realmente también sirve como para comentar esta nueva realidad que se está viviendo en el mundo en la década de los 80, este miedo que se tiene nuevamente de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces es el momento perfecto para que regrese. Y Mothra pues lo hará hasta la década de los 90, justamente ya con todo lo que también se estaba viendo acerca de la devastación de el planeta, el cambio climático, que pues también es una de estas primeras películas que empieza justamente a hablar, ¿no? Ciertamente hay toda esta preocupación a lo largo de Toho de hablar acerca de la depredación del planeta y de la polución. Pues el propio Godzilla en esta película de Ghidorah contra Godzilla, Godzilla contra el monstruo del smog, también es una de estas primeras películas que abiertamente habla acerca de pues todos estos peligros que está haciendo la humanidad pues en contra del planeta. Y hablarlo de esta manera codificada en una película pues de corte fantástico, dirigido a un público. Aquí en Godzilla contra el monstruo del smog, ciertamente bastante experimental, de Yoshimitsu Banno, el director. No sé si decir como para todo. Bueno, específicamente para niños, porque sí tiene escenas, pues, muy atípicas dentro ya de las películas de Godzilla de esa época. Ghidorah atacando ahí un club de baile, en donde pues todos están ahí como consumiendo drogas psicotrópicas y se ven como con caras de pescado y una chica con body paint, en fin, una cosa muy curiosa esa de Godzilla contra el monstruo del smog, pero ahí está ya esta advertencia que pues ya desde antes la propia Mothra lo había hecho. Entonces
me parece que todas estas películas de kaijus pues siempre han tenido este tipo de reflejo de lo que se está viviendo en la sociedad japonesa, ¿no? Y que como ellos lo ven también, cómo ellos se ven y cómo se sitúan dentro de esa esfera geopolítica, ¿no? Por lo que señalaba también con lo que podemos inferir o interpretar con toda esta semiótica de la película de Ghidorah y asociar a lo mejor a Ghidorah pues con China, ¿no? Y todo lo que viene a representar. Entonces, simplemente cerrar con ese paralelismo que hay entre Ishiro Honda y Hayao Miyazaki en esta preocupación por darles estos mensajes a los japoneses y sacar pues algo que es muy de su identidad, ¿no? De este animismo, estas cuestiones del respeto a la naturaleza y que pues se nota también dentro de las propias historias folk japonesas. Pues un repaso bastante general y completo, querido Jorge, de toda la mitología de Mothra. Yo quiero señalar también que en esa película de 1992, precisamente, como ya marcaste, se hace más obvio lo que estaba en la novela que origina a la película de Mothra, que es bueno, lo que ya decía de la dieta nacional, del edificio, pero sí Mothra va al espacio como era el final original de la novela, cosa que cambian para la película de 1961. Pues nada, la verdad es que también digo, yo invito, y aquí en Pantalla y Memoria hemos invitado siempre a la gente a que vean esas películas de Godzilla, inclusive estas de la era Showa, que a muchos les dan gracia. O sea, por ejemplo, a mí un elemento que me gusta también de Mothra del 61 es la introducción de Shinji, que es este personaje niño, que finalmente también sería pues el origen de lo que sería después la introducción de niños, sobre todo en All Monsters Attack de 1969, que para algunos es una película menor. A mí me fascina y me divierte porque pues es una película justamente pensada para niñas y niños, ¿no? Ahí con metáforas sobre el tema del bullying. La que ya mencionas, Ghidorah, que pues también no podría existir también sin la influencia de Mothra, que además pues me encanta porque además es una de las películas, como ya bien marcaste, pues más experimentales visualmente, inclusive metiendo elementos de animación, ¿no? Es una película, la verdad, fascinante. Y pues bueno, todo lo que vendría para Godzilla, pues sin duda tiene un cambio y un punto de inflexión precisamente con la presencia de Mothra. Para cerrar, querido Jorge, pues no podemos dejar a las Peanuts fuera, ¿no? Dueto de cantantes de pop japonés, interpretado por Emi y Yumi Ito, que son las Peanuts, y que además pues forman parte de esta banda sonora que, si bien amamos y amaremos eternamente a Akira Ifukube, bueno, Yuji Koseki no puede dejarse fuera y se ha convertido también bueno, se convirtió en uno de los autores que nos dejó una de las melodías también más importantes dentro de la mitología de Godzilla, que es el famoso Mosura no Uta, ¿no? Y que inclusive, pues ahí se sembró en la más reciente Godzilla Minus One, ahí se escucha un pedacito precisamente del tema de Mothra. Y pues bueno, quién sabe, igual y vemos a Mothra en Godzilla -0, de acuerdo a lo que pues hemos visto quienes gustamos mucho de la mitología de Mothra. Pero bueno, qué decir de la música precisamente de Yuji Koseki y pues de la presencia de las Peanuts, que pues sí pues nos regalan estos elementos musicales que son tan característicos del personaje Mothra. Y de la era Showa, sobre todo, ¿no? Es como este sonido, el Kayokyoku, todas estas canciones de la era Showa y que las Pins pues encarnan bastante bien y que durante toda su carrera musical ellas también reflejan esa evolución de esa canción popular japonesa, de ese Kayokyoku, desde canciones que traen toda esta influencia
que estuvo muy en boga en aquellas épocas, desde la década de los 50 hasta principios de los 60, que es esta música latina, toda este boom de la música latina que empieza con el cha-cha-cha, con el mambo, y que incluso, bueno, pues muchas cantantes japonesas, la propia Hibari Misora, una de las grandes cantantes de enka de Japón, y que también salió en una gran cantidad de películas y es considerada pues una de las figuras clave del entretenimiento japonés del siglo XX, pues también pasó como por toda esa evolución, ¿no? Primero de cantar estas melodías muy en boga, insisto, que incluso llevaron a Pérez Prado a Japón, y que después de esta explosión de música latina, de todos estos sonidos que pusieron a bailar a todo el mundo y que se hicieron versiones incluso cantadas en japonés o japonesas, japoneses, cantantes que eh, tenían melodías interpretadas en español, pues después irse a estos terrenos de elenca, que pues es como el bolero japonés, por decirlo de una manera, aunque hoy día se escucha y se le considera lenca como música tradicional completamente. Cuando surge, pues era algo muy novedoso, y también por ahí tiene que ver el hecho de que pues los panchos también sean bastante bien recibidos allá en Japón, porque hay una similitud dentro de los elementos musicales, y no solamente eso, sino pues también a lo que cantan, ¿no? Dentro de las letras de el enka. Entonces las Peanuts pues vienen a encarnar justamente todo eso. Y la música de fondo, el score, me parece también interesante este cambio que no se ha incluido Akira Ifukube, porque Akira Ifukube, y como muchos músicos japoneses, tiene toda esta influencia de las marchas militares y de las bandas militares. Si uno escucha también como toda esta música, no solamente las bandas sonoras, sino dentro de la música popular, vamos a encontrar toda esta influencia que tuvo las marchas militares norteamericanas hacia la música japonesa. Incluso, pues, hubo una época cuando se desarrolla toda esta música pop japonesa en la que se tomaban canciones norteamericanas y se les ponía letra en japonés, y muchas de ellas pues eran marchas militares. Les encantaron las marchas militares, y si uno es, iba a decir observador, pero aquí más bien hay que tener muy buen oído, las canciones de series tanto de tokusatsu como de anime de la época, todas tienen este mismo sonido o sentido de marcha militar. Vamos, escuchen las de Ultraman, por ejemplo, todas estas canciones, Mazinger, por ejemplo, que me parece como que son de las más conocidas, tienen todo este influjo de lo militaresco, de la banda militar, que en Japón pues fue una gran influencia para el desarrollo de la música popular, y se nota incluso en todo ese tipo de canciones. Y en en las bandas sonoras de Akira Ifukube, pues también tienen todo eso. Y pues hay que recordar que también muchas de estas películas que hacía la Toho, que eran películas bélicas, en donde también participó Ishiro Honda, pues era primordial ese tipo de marcha militar, ¿no? Como estas músicas de fondo, como esta banda sonora. Y al reemplazarlo, él, que estaba pues muy dentro de esta pues onda musical, y que posteriormente vamos a seguir escuchando toda esa influencia en los distintos soundtracks que realizó Akira Ifukube en su carrera. Sin embargo, la de Motra, al cambiarlo, vamos a traer a alguien que no esté tan influido por esto, porque lo que queremos transmitir es distinto. Es distinto, incluso dentro de ese aspecto de lo sonoro. No es una marcha militar lo que necesitamos, como en Godzilla, sino algo que venga a reflejar toda esta
identidad, esta idiosincrasia de esta isla que a final de cuentas está basada en el animismo, esta identidad de lo femenino como la fuerza primordial de la naturaleza, etcétera. Y me parece que lo hace muy bien. Si uno escucha el soundtrack, la banda sonora, más allá de las canciones también que compuso para las Peanuts, la canción de Mothra, de Mosura no Uta, pues vamos a encontrar también una diferencia muy marcada de lo que hace Akira Ifukube, ¿no? Entonces, eso también me parece un gran acierto de darle su propia identidad a Mothra, la película y la criatura y el kaiju, al hacer este reemplazo que me parece de las cosas también bastante afortunadas, ¿no? Y que quizá pues también a lo mejor pues pasa de noche para muchos, ¿no? Y pues si se quieren sumergir en todas estas películas, pues me parece hoy día el momento idóneo, porque ahora podemos encontrarlas con los idiomas originales, bueno, el idioma original, el japonés, que pues hace todavía algunos cuantos años era bastante complicado el poder acceder a ellos, porque pues todavía traían estos doblajes al inglés, y muchas de estas películas, también hay que decirlo, cuando llegaron a el video o a la televisión en México, pues ya traían el doblaje en español, que aparte de pues todo el fandom que existe alrededor ahora del doblaje y de endiosar a todos los que están detrás de ello y de encontrar doblajes originales de las películas de Disney y bueno, pues de estas de kaijus, pues lo que hacen de cierta manera pues también es quitarles esta identidad, ¿no? Y pues entre la traducción y todo se pierden muchísimas cosas, ¿no? Muchas de las películas que se llegaron a editar en la era dorada del video en México, una vez que salieron de las pantallas cinematográficas en sus respectivas décadas, todas estas películas, y muchos de nosotros quienes las conocimos de esta manera o a través quizá de reestrenos de las películas más populares, que era también una práctica bastante común antes de la llegada del video, pues era descubrir estas películas pues ya dobladas al español, y que ahora pues me parece interesante escucharlas en su idioma original, ya con mejores subtítulos, ya remasterizadas desde hace unos cuantos años, pues Toho se ha encargado de hacer todas estas remasterizaciones en 4K de sus películas, que poco a poco pues también están llegando por acá a Occidente, que se ven mucho mejor incluso que las ediciones que sacó Criterion en su momento, y que pues nos permiten acceder y entender también ahora, pues con todos los materiales que traen estas películas, de los comentarios de audio de expertos que nos colocan también en una posición de entender desde distintos puntos de vista los análisis de estas películas que pues en su momento pues nos parecían también como muy risibles, ¿no? O chafas, los monstruos de Cuerule, etcétera, ¿no? Y no reírse de ellas, sino más bien entender también como esos contextos. Claro que hoy día con la sofisticación de los efectos especiales, pues la mayoría de los jóvenes espectadores ve esto, volteando la mirada hacia atrás, hacia lo que se hacía en el siglo XX, pues les causa obviamente esta risa, ¿no? De ver, pues es que no se ve tan real. Claro, pues eran películas que se hacían ya hace pues más de 50 años, que podría esperar uno de todo eso, y lo mismo le va a suceder a estas películas de hoy día que nos impactan y quizá incluso tienen una fecha de caducidad más pronta porque la tecnología en ese aspecto avanza cada vez más rápido. Uno ve, no sé, El Hombre Araña, las de Sam Raimi, y ya se ve ahí pues todo las imágenes por computadora ahí como de videojuegos de PlayStation 3, en fin, ¿no? Entonces eso es relativo y hay que entrar en la convención de la película, ¿no? Ese pacto de verdad que hacemos con un filme, el suspension of disbelief, como le dicen en inglés, que me parece importante, sobre todo a la hora de adentrarse y de analizar todo este cine de kaijus, ¿no? Porque inmediatamente son
como rechazadas de, esas películas japonesas, pues chafitas y de cuerule y pues nada más destruyen maquetitas y todo, ¿no? Sino que hay algo más allá de todo eso y lo que nos dice de la sociedad y de la Y de la idiosincrasia cultura y japonesa, del arte la cultura. japonés. Incluso, bueno, estas nuevas películas de Motra, la de los 90, pues que ya tienen los efectos especiales más sofisticados, pero que pues todavía no hay esta inserción de efectos digitales hechos por computadora. Pues también a muchos, por más que estén muy bien hechos en la década de los 90, o esta saga de películas también de Motra, que se hicieron específicamente para niños, que en inglés les pusieron The Rebirth of Mothra, una trilogía, donde pues específicamente vemos al personaje dirigido las tramas hacia un público infantil. Ya no hablamos tanto de esas, pero me parecen también importante señalarlas, a pesar de que ahí los presupuestos todavía son más reducidos, pues me parecen bastante dignas, ¿no? Y que pues rescatan mucho de lo que es la esencia de ese personaje y que lo entendemos ahí mucho mejor. Y pues en esa aparición también que hacen las películas ya de la era Millennium, de Godzilla, Mothra y King Ghidorah, en donde pues estos tres se unen para detener a un Godzilla verdaderamente despiadado, maligno, encarnación justamente de todos estos fantasmas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de los bombardeos atómicos, etcétera, y que cada uno de esos personajes pues también son puestos al mismo nivel que Mothra, ¿no? De protectores de la Tierra y que pues también de la mano de Shunsuke Kaneko, el mismo creador de la saga de Gamera de la década de los 90, de la era Heisei, pues nuevamente vuelve a imprimirle este aire divino, mítico a los kaijus. Y me parece que también al hacerlo, pues hace una de las mejores películas de Godzilla de esta era Millennium y en general también, y que nuevamente pues vuelve a posicionar a Mothra en el lugar que se merece, ¿no? Entonces, pues es algo que me parece importantísimo al acercarnos a este tipo de películas, tengan en cuenta todo eso, búsquenlas eh, por ahí, ya están, pues ahora sí que tanto de manera legal como de manera legal, ahí El que ustedes quiere, sabrán por dónde las ven. encuentra. El que busca encuentra, pero pues también ahí están de manera física, tenerlos, ahora que está todo esto desapareciendo. Claro, no son amigables con el idioma español, poco de esto, prácticamente nada de esto existe de manera legal con los subtítulos en español, o tienes que aprender inglés o tienes que buscarlos pues de maneras no tan legales, donde pues gente que sí se ha dedicado a traducirlas ahí al español, subtitularlas en español, pues las cuelgan en distintos lados, o incluso quienes quieren recuperar las versiones ahí raras que se hicieron de doblajes de algunas de estas películas, como sea que ustedes las encuentren, o las versiones dobladas al inglés, etcétera, pues es importante el ver más allá también de primero hacer ese pacto de verdad con la película y después indagar más allá de lo que vimos, ¿no? Y eso aplica, me parece que para cualquier filme que veamos de cualquier tipo. Así es, querido Jorge. Oye, pues felices, 65 años a Mothra de 1961. Feliz año de Mothra, de acuerdo a lo que Toho declaró a inicios de este 2026. Saludos de nuevo a la gente que nos escucha y ve en el futuro. Y pues nada, ya ahí hay rumores y pareciera que la volveremos a ver muy pronto a la reina de los monstruos. Y pues yo te agradezco muchísimo, querido Jorge Grajales, por esta charla que nos regalaste en Pantalla y Memoria, celebrando a Mothra. Pues sí, quizá es un lugar común decir que pues, es uno de esos kaijus que se vuelve de los favoritos inmediatamente en cuanto uno le conoce. Y pues nada, te agradezco mucho, Jorge. ¿Dónde te pueden seguir? Siempre estás también muy activo dando cursos, pues dando charlas en nuestros espacios como Pantalla y Memoria. ¿Dónde puede la gente acercarse a charlar y seguir la conversación contigo? Bueno, pues aquellos que quieran seguirme ahí en @grajaligus, que son en mis redes sociales, de Instagram,
Threads, el TikTok. No lo uso, pero pues ahí me pueden encontrar. @Grahalywood, doble L, Y, así como Hollywood, pues, pero de Grajales con doble L, Grahalywood. O en el Facebook, pues Jorge Grajales. Siempre lo digo, ya incluso algunos lo deben de saber, no vayan a confundir con otro homónimo que tengo, un cantante colombiano. Sí. Pues ahí damos también irregularmente pues cursos sobre analizar todo este tipo de entretenimiento, muchas veces del continente asiático, tanto cine, cultura popular, literatura procedente de Japón, de Corea y de otras regiones, la India, por ejemplo. Pues tenemos estos cursos en línea en algo que hemos decidido llamar la Grajademia, donde, bueno, pues periódicamente presentamos esto para que lo discutamos, lo analicemos con otros entusiastas de estas temáticas. Hicimos hace algunos años, por ejemplo, 2 dedicados a los kaijus. Uno se llamaba Kaijulogía, en el que pues indagábamos acerca justamente de los orígenes, de la trascendencia de los kaijus, no solamente en el cine, sino en la cultura popular japonesa y allende sus fronteras. Y le hicimos una secuela llamada Destructivismo, en donde ahondábamos todavía más acerca de la implicación de los kaijus, analizado desde distintas ópticas. Todos estos cursos, pues, los montamos, los ponemos a su disposición también en nuestra nube, ubicada en el Google Drive. Entonces, pueden acercarse a nosotros, preguntar ahí costos de estos cursos. Les damos todos los materiales, películas, libros, textos, etcétera, de lo que hablamos para enriquecer la experiencia, y se encuentran pues en esta nube para que ustedes los tomen, los bajen, los escuchen de la manera que les sea más conveniente. Entonces, pues por ahí estamos haciendo toda esa labor. Hay próximos cursos que estaremos teniendo, pues será uno dedicado a la literatura fantástica de Corea, que es el próximo que estamos ahí urdiendo. Ojalá ahí nos hagan el favor pues de preguntar acerca de todo esto. Lo estaremos analizando y pues estamos ahí a su disposición en estas redes sociales. Repito, @Grahalygus o Jorge Grajales en Facebook, y pues ahí le damos vuelo a todo esto que tiene que ver con lo fantástico, con el cine de Asia, la cultura popular, etcétera, ¿no? Y pues muy agradecido de estar en tu espacio, hablando de Mothra en este aniversario tan importante. Vamos a ver qué nos depara Toho. Ya, como bien dices, hablando en el futuro, yo creo que ahorita, cuando estén viendo y escuchando esto, ya debió de haber salido el nuevo teaser de Godzilla -0, y ya sabremos si por ahí hay Mothra o no hay Mothra, o si hay algún otro kaiju o no, o si -0 hace referencia de que hay cero gravedad en la película y por un monstruo que hace todo esto, y no porque unos matemáticamente dicen, no, pues ¿cómo va a ser -0? O sea, no existe el -0, pero a lo mejor dicen teorías por ahí que es por la gravedad cero, -0, cero gravedad. También se medio alcanzaba a ver en el anterior teaser algo de eso. Y ya ustedes que nos están viendo en el futuro de nosotros, pues seguramente dicen, estaban erradísimos en todo esto que están diciendo, pero se vale especular, ¿no? Entonces, pues, muy agradecido. Muy agradecido de estar aquí. El agradecido soy yo y la gente que nos escucha, querido Jorge. Y pues nada, te deseo como siempre todo el éxito. Pantalla y Memoria es tu casa. Y pues nada, muchas gracias, Jorge. Contrario, gracias a ti. Y pues muchas gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Esto es Pantalla y Memoria. Vayan a correr a ver Mothra de Ishiro Honda 1961. También añadan Godzilla contra Mothra de 1964. Y si ya les gustó, ahí está en el video volando Mothra. Pues adéntrense a todas las distintas apariciones que hay de Mothra y de los distintos kaijus. Ya saben que aquí en Pantalla y Memoria amamos a los kaijus.
Hasta la próxima. Bye, Motra. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.